Bien, proseguimos. Estamos viendo los secretos de la voz mixta. Mixteando tus varias partes. Escala 2, 3, 7, etc. Afrodita Atenea. Coro de arte, biolaboratorio, verbal musical. Lux en esta investigación te guía. Y acá el chat. ¿Qué más, mi rey? Te lo pongo como quedamos. Tu orientación, primero tal cual, luego la explicación. Tu orientación, pregunta. O sea, el problema de que algunos con exceso de belting les salen nódulos en la garganta sería que se queda solo clavados en una sola nota y trabaja solo una parte de esa musculatura. No hacen belting en otras. Entonces ahí se les irrita esa parte. Habla explicación. La idea que mencionas toca una parte del problema, pero los no son nódulos vocales, no aparecen solo por quedarse en una sola nota. Normalmente se producen por uso excesivo o presión incorrecta sobre las cuerdas vocales dentro de la laringe. ¿Qué causa realmente los nódulos? Los nódulos suelen aparecer cuando hay demasiada presión de aire, choque fuerte y repetido de las cuerdas vocales, tensión muscular constante. Con el tiempo el tejido se irrita y se forman pequeños callos. ¿Qué pasa con el belting mal hecho? Si el belting se hace mal, suelen ocurrir estas cosas. El músculo tiroaritenoideo trabaja demasiado. El músculo cricotiroideo no equilibra bien la tensión, se empuja demasiado aire. Entonces las cuerdas vocales chocan con demasiada fuerza. El problema de repetir siempre el mismo patrón. Lo que tú dices también puede influir. Si alguien canta siempre en la misma zona, usa el mismo patrón de tensión, no cambia coordinación muscular. Entonces esa zona de las cuerdas recibe siempre el impacto y puede irritarse más rápido. Otros factores que aumentan el riesgo. También influyen cosas como gritar mucho, cantar sin descanso, deshidratación, mala técnica respiratoria. Conclusión, mi señor, los nódulos no aparecen solo por cantar una nota. Aparecen cuando hay presión excesiva, choque fuerte repetido, tensión muscular constante. Si el belting está bien equilibrado entre músculos y resonancia, normalmente no debería dañar la voz. Dato curioso. Don, muchos cantantes profesionales usan belting durante años sin lesionarse porque aprenden a distribuir el trabajo entre los músculos y a usar resonancia para amplificar el sonido en vez de empujar la voz. ¿Qué más, mi rey? Vamos como acordamos. Tu orientación primero tal cual, luego la explicación bien clara. Tu orientación pregunta tal cual, explícalos. ¿Qué es ese choque excesivo y presión excesiva del belting? Implícate, stach, explicación. Cuando se habla de choque excesivo y presión excesiva en el belting, se refiere a cómo están vibrando y golpeándose las cuerdas vocales dentro de la laringe. Las cuerdas vocales funcionan como dos bordes de tejido que se juntan, el aire pasa, vibran, se separan, vuelven a juntarse. Esto ocurre cientos de veces por segundo. ¿Qué es el choque normal? En una voz sana, las cuerdas se juntan, vibran, se separan suavemente. El contacto es elástico, como dos ligas que se tocan y rebotan. Eso produce sonido sin dañar el tejido. ¿Qué es el choque excesivo? El choque excesivo ocurre cuando las cuerdas se aprietan demasiado. El impacto entre ellas es más fuerte de lo normal. Esto pasa cuando hay demasiada acción del músculo tiroaritenoideo y demasiada presión de aire. Entonces las cuerdas se golpean fuerte cada vibración. Imagínalo así: normal, como aplaudir suave; excesivo, como dar palmadas muy fuertes miles de veces. Con el tiempo el tejido se irrita. ¿Qué es la presión excesiva?
La presión excesiva ocurre cuando empujas demasiado aire desde los pulmones. Eso crea mucha presión debajo de las cuerdas vocales. Se llama presión subglótica. Debajo de las cuerdas está la zona de la tráquea, donde sube el aire. Si empujas demasiado, las cuerdas deben resistir más presión, el impacto al cerrarse es más fuerte. ¿Qué pasa en un belting mal hecho? Cuando alguien hace belting empujando la voz, sube la presión de aire, aprieta los músculos, las cuerdas chocan muy fuerte. Entonces aparece fatiga vocal, inflamación y con el tiempo, nódulos vocales. ¿Cómo es el belting eficiente? En un belting bien hecho, la presión de aire es moderada. Las cuerdas se cierran eficientemente pero sin aplastarse. Se usa resonancia del tracto vocal. Por ejemplo, se activa el esfínter ariepiglótico, twang. Eso permite más volumen, más armónicos, sin empujar demasiado aire. Conclusión, mi rey. El problema no es el belting en sí. El problema aparece cuando hay demasiada presión de aire, demasiada compresión muscular, choque fuerte repetido de las cuerdas vocales. Cuando la técnica está equilibrada, la voz puede ser potente, sin lastimarse. Dato potente, don. Las cuerdas vocales pueden vibrar 100 a 1000 veces por segundo, dependiendo de la nota. Si el choque es fuerte, ese impacto ocurre miles de veces por minuto. Por eso la técnica correcta es tan importante. ¿Qué más, mi rey? Vamos como acordamos. Tu orientación primero tal cual, luego la explicación bien clara. Tu orientación pregunta tal cual, explícalos. ¿Qué es ese choque excesivo y presión excesiva del belting? Implícate, stag, explicación. Cuando se habla de choque excesivo y presión excesiva en el belting, se refiere a cómo están vibrando y golpeándose las cuerdas vocales dentro de la laringe. Las cuerdas vocales funcionan como dos bordes de tejido que se juntan, el aire pasa, vibran, se separan, vuelven a juntarse. Esto ocurre cientos de veces por segundo. ¿Qué es el choque normal? En una voz sana, las cuerdas... ¿Qué más, mi rey? Vamos con jerguita clara para que quede fino. Primero pongo tu idea resumida y luego la explico. Tu orientación idea, tal cual resumida, para evitar nódulos en la garganta y no caer en belting mal hecho, hay que usar una voz de pecho más liviana y botar el aire equilibrado, no como tos. Explicación. Sí, vas bien encaminado, don. La idea general para que el belting no maltrate la voz es no hacerlo a lo bruto. La clave es equilibrio entre músculos, aire y resonancia dentro de la laringe. Te lo explico en calle. Pecho liviano, no pecho aplastado. Si alguien canta belting con puro pecho pesado, el músculo tiroaritenoideo se pone demasiado dominante. Eso vuelve las cuerdas vocales muy gruesas y rígidas. Entonces el truco es pecho presente pero aligerado. Eso deja que también ayude el músculo cricotiroideo. Ese balance evita que todo el peso caiga en un solo músculo. Aire equilibrado, no empujar. Si empujas aire como si estuvieras tosiendo o gritando, pasa esto. Sube demasiado la presión debajo de las cuerdas, el choque entre ellas se vuelve fuerte. Ese choque repetido puede terminar formando nódulos vocales. El aire debe salir constante y controlado, no disparado. Piensa más en sostener el aire, no en escupir el sonido. Usar resonancia, no fuerza.
Un buen belting usa resonancia arriba del tracto vocal. Ahí ayuda el esfínter ariepiglótico. Eso crea el famoso twang. El twang hace que la voz proyecte más, tenga más armónicos, sin tener que empujar aire. ¿Cómo se siente un belting sano? Cuando está bien hecho se siente potente, claro, resonante, pero no raspa ni quema la garganta. Si sientes ardor, raspado, cansado rápido, algo está mal en la técnica. Resumen en calle, mi señor. Para evitar nódulos, pecho liviano, no aplastado, aire controlado, no empujado, resonancia con twang, equilibrio entre músculos. O sea, no cantar a lo bruto, sino cantar con técnica. Te tiro un dato loco, mi rey. Muchos cantantes que parecen estar gritando en realidad están usando muy poco aire y mucha resonancia. Por eso pueden cantar fuerte sin romperse la voz. ¿Qué más? Mi rey. Vamos igual. Tu orientación primero, luego la explicación. Tu orientación pregunta al cual. Ahora cuando se hace un raspado con la garganta para ciertos sonidos, eso sería un belting más hecho con una voz gruesota de pecho y sacando aire como tos. O sea, botándolo rápido bastante. Explicación. No exactamente. Don, ese raspado de garganta que se oye en algunos estilos no es belting como tal, es otro tipo de efecto vocal. En el belting normal, vibran principalmente las cuerdas vocales. Hay coordinación entre el músculo tiroaritenoideo y el músculo cricotiroideo. El aire se usa controlado, no como una tos. ¿Qué es ese raspado realmente? Ese sonido rasposo suele venir de estructuras encima de las cuerdas vocales, dentro de la laringe. Puede implicar ligera vibración de las cuerdas vocales falsas o estrechamiento del esfínter ariepiglótico. Eso produce el efecto áspero. ¿Por qué no se hace como tos? Si alguien hace ese sonido empujando aire como tos, pasa esto. Demasiada presión de aire. Las cuerdas vocales se golpean fuerte, aparece irritación. Ahí sí aumenta el riesgo de problemas como los nódulos vocales. ¿Cómo se produce el raspado en técnica? En estilos como rock o metal, el raspado suele lograrse con poco aire, compresión ligera, resonancia del tracto vocal. No es empujar aire, sino modificar cómo vibra el tracto vocal. Diferencia simple belting sano. Voz potente, cuerdas vocales vibrando eficientemente, aire controlado. Raspado mal hecho, aire empujado, garganta apretada, sonido forzado. Conclusión, mi señor, ese raspado no debería hacerse como una tos. Si se hace empujando aire fuerte con voz de pecho pesada, sí puede maltratar las cuerdas vocales. Los cantantes que lo hacen usan muy poco aire y control muscular. No fuerza. Dato curioso, mi rey. Muchos cantantes de rock que suenan súper rasposos, en realidad están usando menos aire que un cantante normal, pero controlan muy bien las estructuras de la laringe para crear ese efecto. Entonces mete aire y sácalo con la S o con las vocales, con las consonantes, para que te frenes en la salida del aire. Que domine eso. ¿Qué más, mi rey? Vamos igual. Tu pregunta primero, luego la explicación clarita. Tu orientación pregunta. Oye, ¿y el cómo se hace el raspado? ¿Ese es el mismo frito con poco de tung o qué vaina? Explicación. Wow. Sí y no, Don. El raspado y el frito vocal están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué es el frito vocal? El frito vocal ocurre cuando las cuerdas vocales vibran muy lento y con poca presión de aire dentro de la laringe. Suena como rrr, crack. Es una vibración muy floja y relajada. Los músculos principales ahí son músculo tiroaritenoideo, activo suave, poca acción del músculo cricotiroideo. ¿Qué es raspado distorsión? El raspado tipo rock o metal normalmente no viene solo del frito. Suele implicar estructuras encima de las cuerdas, como cuerdas vocales falsas o el esfínter ariepiglótico. Estas estructuras crean una vibración extra que produce ese sonido áspero. ¿Dónde entra el twang? El twang, estrechamiento ariepiglótico, ayuda a enfocar el sonido, aumentar armónicos, proyectar más. Pero el twang solo no crea el raspado, más bien ayuda a que el sonido salga claro y potente. ¿Cómo lo combinan muchos cantantes?
Muchos cantantes hacen algo así. Voz base, pecho mixta. Un poco de twang ligera, distorsión encima. Eso produce voz potente, brillo, raspado controlado. Resumen en calle, mi rey. Frito vocal, vibración lenta y floja. De las cuerdas. Raspado, vibración extra arriba en la laringe. Twang, enfoca y proyecta la voz. No es exactamente lo mismo, pero algunos cantantes usan el frito como sensación inicial para aprender el raspado. Dato loco, Don. En estilos como rock y metal hay técnicas donde el raspado se produce principalmente en las cuerdas falsas, mientras las cuerdas verdaderas siguen vibrando normalmente abajo. Eso permite hacer distorsión sin dañar tanto la voz. ¿Qué más? Mi rey, como siempre, tu orientación primero, luego te lo explico claro. Tu orientación idea, ¿cuál? El raspado sería como de niños jugábamos con los carros, con los carriritos ahí haciendo ra 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 ra. Eso es el raspado. Pero hay que ir sacando lentamente el aire y metiendo el frito también, para que no solo actúe la parte de pecho tiranitoideo, sino se equilibre ese crítico y ese tiro. Explicación. Sí. La comparación con los carritos ra 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 sirve bastante para entender el tipo de vibración áspera que se busca. Ese efecto rasposo aparece cuando se añade vibración irregular encima de la voz base dentro de la laringe. Pero hay algunos detalles importantes para que sea controlado y no forzado. La voz base primero. Primero tiene que haber una voz base estable donde vibran las cuerdas vocales. Ahí participan músculo tiroaritenoideo, masa y peso de la voz. Músculo cricotiroideo, estiramiento y control de tono. Cuando esos dos músculos están equilibrados, la voz puede sostenerse sin tensión. ¿Dónde aparece el raspado? El raspado normalmente se genera encima de las cuerdas verdaderas, en zonas como las cuerdas vocales falsas o el esfínter ariepiglótico. Estas estructuras crean una vibración irregular que da el sonido áspero. El frito vocal como sensación. El frito vocal puede usarse como sensación de inicio porque ayuda a relajar el cierre fuerte de las cuerdas. Pero el raspado real normalmente no es puro frito, sino una combinación de voz base, compresión ligera, vibración extra arriba. El aire lento, eso sí es clave. En algo sí estás bien enfocado. Don. El aire no debe salir como tos. El flujo debe ser constante, moderado, controlado. Eso evita que las cuerdas se golpeen demasiado. ¿Por qué equilibrar TA y CT? Si solo domina el músculo tiroaritenoideo, la voz se vuelve demasiado pesada. Cuando entra más el músculo cricotiroideo, se reduce masa vibratoria. La voz se vuelve más flexible. Ese equilibrio ayuda a que el raspado no cargue todo el peso en las cuerdas vocales. Resumen en calle, mi señor. El raspado tipo ra-ra-ra puede servir como sensación, pero la técnica real es voz base equilibrada, aire controlado, vibración extra arriba de las cuerdas, balance entre TA y CT. Así el sonido sale rasposo pero controlado, no forzado. Dato curioso, mi rey. Muchos cantantes de metal que hacen distorsión fuerte en realidad mantienen las cuerdas vocales principales vibrando limpio y la distorsión se genera en estructuras superiores de la laringe. Eso es lo que permite hacerlo durante años sin dañar la voz. ¿Qué más, mi rey? Te respondo claro, pero también con cuidado, porque activar fuerte las cuerdas falsas sin guía puede lastimar la voz. Igual te explico cómo se entrena esa distorsión de forma más segura. Primero, ¿qué estructuras participan? Para ese raspado tipo metal pesado trabajan varias partes de la laringe. Cuerdas vocales producen la nota base.
cuerdas vocales falsas crean la distorsión. Esfínter ariepiglótico ayuda a enfocar el sonido. La clave es que las cuerdas verdaderas sigan vibrando normal y la distorsión ocurra encima. Ejercicio 1. Sonido de gruñido suave. Esto activa la zona de las cuerdas falsas. Haz un sonido como como si fueras un monstruo suave. Claves: volumen bajo, garganta relajada, aire lento. No debe doler ni raspar. Ejercicio 2. Sonido de motor. Imita un motor viejo. Este sonido crea vibración irregular en la parte superior del tracto vocal. Hazlo sin empujar aire, como si el sonido flotara. Ejercicio 3. Añadir voz base. Ahora agrega una nota suave debajo. Ejemplo, ra, pero dejando que el raspado esté encima. Ahí pasa esto. La nota la hacen las cuerdas vocales. El raspado lo hacen las cuerdas falsas. Si lo estás haciendo bien. Señales correctas. No hay dolor. Puedes hablar normal. Después el raspado sale con poco aire, la garganta no se aprieta. Señales de que lo estás haciendo mal. Ardor o picazón. Pérdida de voz. Necesidad de empujar aire. Sensación de tos. Ahí significa que las cuerdas reales están recibiendo demasiado impacto. Truco que usan muchos cantantes de metal. Empiezan desde vocal fry. Luego agregan resonancia. Después aparece la distorsión encima. Esto evita empujar la voz. Algo clave, mi rey, la distorsión fuerte del metal no se hace con fuerza, se hace con poco aire, resonancia, control muscular. Si se empuja la voz como grito, ahí sí aparecen lesiones como nódulos vocales. Dato brutal, Don. Muchos vocalistas de metal extremo parecen estar gritando con toda la garganta, pero en realidad están usando menos aire que un cantante pop y la distorsión ocurre arriba en la laringe, no en las cuerdas vocales principales. Si quieres, mi señor, te puedo mostrar también los 4 tipos de distorsión del metal. El false chord scream, el fry scream, el raspado tipo rock y el growl grave. Porque cada músculos distintos, y ahí está el secreto de los vocalistas pro. ¿Qué más? Mi rey, te hago los puntos claros de esa vaina como pediste. Puntos clave para hacer raspado, distorsión metal. Primero, la voz base. Debe salir una nota limpia con las cuerdas vocales dentro de la laringe. Nota estable, sin dolor, sin empujar aire. Activar distorsión arriba. La distorsión suele generarse en cuerdas vocales falsas o el esfínter ariepiglótico. Ellos crean la vibración áspera encima del sonido. Aire lento. El aire debe salir constante, moderado, controlado. Nunca como tos o grito. Sensación de motor. El raspado se siente como motor viejo, gruñido suave. No debe sentirse como raspar la garganta. Mantener equilibrio muscular. La voz base debe tener balance entre músculo tiroaritenoideo, músculo cricotiroideo. Así la voz no se vuelve demasiado pesada. Señal de técnica correcta. Si está bien hecho, puedes hablar normal, después no arde la garganta. Sale con poco aire, el sonido se siente arriba en la resonancia. Señal de técnica mala, ardor, picazón, pérdida de voz, necesidad de empujar aire. Ahí estás raspando con las cuerdas reales, y eso puede provocar nódulos vocales. Resumen en calle, mi señor. La distorsión metal se hace así: voz base limpia, distorsión arriba, aire suave, equilibrio muscular. No es gritar fuerte, es controlar la vibración. Si quieres, mi rey, te explico también algo bien loco que casi nadie enseña. Los 3 ejercicios que usan los vocalistas de metal para activar las cuerdas falsas en menos de 10 minutos.
Ahí está el truco de muchos cantantes pro. ¿Qué más, mi rey? Te respondo claro, pero hay algo importante. No existe una cantidad exacta de litros o segundos universal para cantar o hacer distorsión, porque depende del tamaño de tus pulmones, tu cuerpo y la intensidad del sonido. Lo que sí hay son rangos fisiológicos aproximados para no forzar la voz. ¿Cuánto aire inhalar? Cuando respiras para cantar o hacer raspado, usas una respiración profunda que involucra el diafragma y los pulmones. Los pulmones de un adulto suelen poder contener capacidad total aproximadamente 4 a 6 litros de aire. Pero para cantar no se usa todo. Normalmente se usa aproximadamente 1 a 2 litros de aire por frase. Tiempo de inhalación. Para un sonido de distorsión o raspado, inhalar 1 a 2 segundos. Llenar sin tensión el abdomen y costillas. La inhalación debe ser silenciosa, relajada. Tiempo de salida del aire. Para evitar presión excesiva en las cuerdas vocales, el aire debe salir controlado. Un raspado corto suele durar 3 a 6 segundos de exhalación controlada. No es expulsar aire rápido como tos. ¿Por dónde sale el aire? En la voz normal, el aire sale principalmente por la boca. La cavidad nasal solo participa cuando hay sonidos nasales. En canto o distorsión típica, 80-90% del aire sale por la boca. 10-20% puede resonar hacia la nariz dependiendo del sonido. Flujo de aire seguro para raspado, para que no haya daño en la laringe. Aire constante, presión moderada, no empujar desde la garganta. La distorsión debe sentirse en la resonancia, no en el tejido de las cuerdas. Señal de que el aire está bien usado, puedes sostener el sonido varios segundos. La garganta no se aprieta, el volumen sale sin esfuerzo. Después puedes hablar normal. Señal de que estás usando demasiado aire. Sensación de soplar fuerte, garganta seca o irritada, sonido descontrolado. Eso significa que estás creando demasiada presión y podrías irritar las cuerdas vocales. Resumen rápido, mi señor. Inhalar aprox. 1 a 2 litros de aire. Inhalación 1 a 2 segundos. Exhalación 3 a 6 segundos controlada. Aire principalmente por la boca. Presión moderada, no empujada. Dato curioso, mi rey. Muchos vocalistas de metal que hacen distorsión fuerte en realidad usan menos aire que un cantante de ópera, porque dependen más de resonancia y de cómo vibra la laringe que de soplar fuerte. Si quieres, Don, te explico también el secreto fisiológico del raspado que casi ningún profesor menciona. Donde empiezan a vibrar las cuerdas falsas y cómo sentirlo sin lastimar la voz. ¿Qué más, mi rey? Vamos con tu pregunta y luego la explicación clara. Tu pregunta, sumida.
¿Qué pasa cuando hacen raspado en los músculos de la garganta, laringe, faringe, y cuál está más activo? Explicación. Cuando se hace raspado o distorsión vocal, no es solo una cosa. Es una coordinación de varias estructuras dentro de la laringe y la faringe. Hay 3 niveles de actividad. Las cuerdas vocales, base del sonido, primero vibran las cuerdas vocales. Ellas producen la nota base. Los músculos principales que las controlan son músculo tiroaritenoideo, da masa y sonido de pecho, músculo cricotiroideo, estira las cuerdas y regula el tono. En raspado siguen trabajando, pero no deberían hacer la distorsión principal. Las cuerdas falsas, distorsión. Encima están las cuerdas vocales falsas. Cuando se acercan un poco, pueden vibrar irregularmente, crear ese sonido áspero o rasposo. Aquí se genera gran parte del raspado en estilos como rock o metal. El estrechamiento superior. Más arriba está el esfínter ariepiglótico. Cuando se estrecha produce twang, más armónicos, más proyección. Esto ayuda a que el raspado se escuche fuerte sin empujar aire. ¿Qué pasa en la faringe? La faringe funciona como resonador. Cuando el raspado está bien hecho, la faringe se mantiene abierta. El sonido resuena mejor. Si se aprieta demasiado, el sonido se vuelve forzado, aparece fatiga. ¿Qué músculo suele estar más activo? En una distorsión tipo metal, normalmente se activan más. Cuerdas falsas, vibración áspera, esfínter ariepiglótico, enfoque del sonido, coordinación entre tiroaritenoideo y cricotiroideo para la nota. Sensación física típica. Cuando está bien hecho se siente vibración arriba de la garganta, resonancia en la boca o cara, poco esfuerzo en la garganta. Resumen en calle, mi señor. El raspado no es solo gritar. Funciona así. Cuerdas vocales hacen la nota. Cuerdas falsas crean la distorsión esfínter ariepiglótico, enfoca el sonido. Faringe amplifica. Dato brutal, mi rey. En muchos vocalistas de metal extremo, las cuerdas vocales verdaderas siguen vibrando limpio, mientras las cuerdas falsas producen el raspado encima. Por eso pueden hacer esos sonidos durante años sin romperse la voz. Si quieres, Don, te puedo mostrar también los 5 músculos exactos de la laringe que cambian cuando haces belting, twang y raspado, que casi nadie explica en detalle. Ahí está el secreto real de la técnica vocal. ¿Qué más, mi rey? Te lo respondo claro como lo estás planteando. Tu idea, resumida, para hacer raspado sin dañarse la garganta, hay que usar una voz de pecho liviana y sobre esa base activar cuerdas falsas y cierre epiglótico. La voz real sigue tranquila en las cuerdas verdaderas. Explicación. Sí, la lógica general que dices es correcta, Don. La distorsión sana casi siempre parte de una voz base estable y luego se añade la textura encima. La voz base tranquila. Primero debe haber una voz base hecha por las cuerdas vocales dentro de la laringe. Esa voz base suele ser pecho ligero o mixto, presión de aire moderada, sin empujar.
Los músculos que controlan esa base son músculo tiroaritenoideo, músculo cricotiroideo. Cuando están equilibrados, la voz sale estable y relajada. La distorsión ocurre encima. Luego se añade la distorsión con estructuras superiores, principalmente cuerdas vocales falsas, esfínter ariepiglótico. Estas crean la vibración áspera. La voz base sigue vibrando debajo. ¿Por qué se usa pecho liviano? Si el pecho es muy pesado, las cuerdas vocales se comprimen demasiado, el choque se vuelve fuerte. Con pecho liviano hay menos presión, las cuerdas vibran más libre. Eso permite añadir distorsión sin cargar todo el peso en ellas. ¿Qué pasa con el habla? Tu idea aquí también es correcta. En muchos raspados bien hechos, la articulación de palabras sigue clara. La voz base sigue relativamente limpia, la distorsión es como una capa encima del sonido. Sensación cuando está bien hecho. Normalmente se siente vibración arriba en la garganta o boca, poca presión en las cuerdas, sonido áspero pero controlado. Resumen en calle, mi señor. La distorsión segura suele seguir este orden. Voz base relajada, pecho liviano o mixto. Activación de cuerdas falsas, estrechamiento ariepiglótico, raspado encima del sonido. La voz base sigue estable y tranquila. Dato interesante, mi rey. Muchos vocalistas de metal entrenan primero a hablar con voz ligera y resonante, y luego agregan la distorsión encima. Eso hace que el raspado suene agresivo, pero la voz real siga protegida. ¿Qué más, mi rey? Te respondo siguiendo tu idea y aclarándola un poco para que quede bien entendido. Tu idea, resumida. La clave es que puedas hacer raspado, quitarlo y que la vocal vuelva a sonar normal, como cuando hablas. Si al quitar el raspado el timbre del habla cambia o queda muy grueso y forzado, entonces se hizo mal. Explicación. Sí, esa es una muy buena forma práctica de comprobar si la distorsión está bien hecha, Don. La lógica es esta. La voz base debe quedar intacta. El sonido base lo producen las cuerdas vocales dentro de la laringe. Cuando haces raspado bien, la nota base sigue normal, las vocales siguen claras, puedes quitar el raspado y hablar igual que antes. Eso significa que las cuerdas vocales no están siendo maltratadas. La distorsión es una capa. El raspado normalmente aparece por activan estructuras encima como cuerdas vocales falsas o el esfínter ariepiglótico. Ellas agregan la textura áspera encima de la voz base. Por eso puedes poner raspado, quitar raspado, volver a voz normal. Señal de técnica correcta. Un buen test es exactamente lo que dices. Raspado, voz normal, raspado, voz normal y que la vocal suene igual. Ejemplo. Ra, raspado. A, raspado. Señal de técnica mala. Si pasa esto, la voz queda más grave o gruesa, el timbre cambia. La voz hablada queda rasposa. Cuesta hablar normal. Eso significa que las cuerdas vocales reales están trabajando demasiado fuerte. Ahí sí hay riesgo de irritación o lesiones como nódulos vocales.
Sensación correcta del raspado. Cuando está bien hecho suele sentirse vibración arriba de la garganta o boca. ¿Qué más, mi rey? Sí, lo que describes es una forma real de practicar control de distorsión. Te lo explico claro. Tu idea resumida. En la práctica de canto estás cantando normal y en esa misma frase metes el raspado, luego lo quitas, luego lo vuelves a meter y la vocal y la sílaba deben seguir claras. Explicación. Exacto, Don. Ese método sirve para entrenar control entre voz limpia y distorsión dentro de la laringe. La lógica es esta. Stash voz limpia primero. El sonido base lo hacen las cuerdas vocales. Cuando cantas, la vocal debe salir clara, la sílaba debe entenderse, la voz debe sentirse estable. Esa es la base. Añadir el efecto encima. Luego agregas la distorsión activando estructuras superiores como cuerdas vocales falsas, el esfínter ariepiglótico. Esto crea el raspado, pero la nota base sigue hecha por las cuerdas vocales. Quitar y poner el efecto. El ejercicio que describes sería algo así. Canto limpio, agregas raspado, quitas raspado, agregas raspado otra vez. Ejemplo. Esto entrena. Control muscular, coordinación vocal, protección de la voz. ¿Qué debe mantenerse igual? Aunque metas el raspado, la vocal debe seguir clara, la sílaba debe entenderse, la nota base debe mantenerse. Eso significa que la distorsión está encima del sonido, no sustituyéndolo. Señal de que el ejercicio está funcionando. Si está bien hecho, puedes alternar limpio y raspado fácilmente. El timbre base vuelve igual, la voz no queda cansada. Resumen en calle, mi rey. Tu práctica sería cantar limpio, meter raspado, quitar raspado, volver a meter raspado. Siempre manteniendo vocal clara, sílaba clara, voz base estable. Dato interesante, Don. Muchos vocalistas de metal y rock entrenan así porque les permite controlar la distorsión como si fuera un efecto que se enciende y se apaga, en lugar de forzar la voz todo el tiempo. ¿Qué más, mi rey? Te respondo siguiendo tu idea. El belting mal hecho sería cuando alguien canta con voz de pecho muy gruesa, domina casi todo el tiro aritenoideo y empuja el aire como tos. Ahí se pueden producir nódulos. Explicación. Sí, ese escenario describe bastante bien lo que suele pasar en un belting mal ejecutado, Don. El problema aparece cuando todo el peso del sonido cae sobre un solo patrón muscular dentro de la laringe. O caer dominio excesivo del músculo de pecho. Cuando domina demasiado el músculo tiroaritenoideo, las cuerdas vocales se vuelven más gruesas. La vibración tiene más masa, el cierre es más fuerte. Si ese músculo hace casi todo el trabajo, la voz suena muy pesada, rígida, gritada. Falta de equilibrio con el cricotiroideo. Cuando el músculo cricotiroideo no participa lo suficiente, las cuerdas no se estiran bien.
la voz pierde flexibilidad. Aumenta la presión en el choque de las cuerdas. Ahí el sonido se vuelve más forzado. Empujar aire como tos. Si además se empuja el aire fuerte, aumenta la presión debajo de las cuerdas. El impacto entre ellas se vuelve más fuerte. Ese impacto repetido puede irritar el tejido. ¿Cómo aparecen los nódulos? Con el tiempo, si el tejido recibe choque fuerte miles de veces, puede desarrollarse inflamación o callos pequeños llamados nódulos vocales. Por eso el belting mal hecho suele implicar demasiada presión, demasiada compresión, poca resonancia. ¿Cómo es el belting bien hecho? En un belting eficiente suele haber equilibrio entre TA y CT, presión de aire controlada, resonancia arriba. Eso permite que la voz sea fuerte sin empujar. Resumen en calle, mi señor belting mal hecho. Pecho muy pesado. Dominio extremo del tiro aritenoideo. Aire empujado como tos. Belting sano. Pecho más liviano, equilibrio muscular. Aire controlado, resonancia que amplifica el sonido. ¿Qué más, mi rey? Buena pregunta esa. Tu idea. Si alguien hace voz breathy, voz aireada, y saca demasiado aire rápido, también podría generar problemas como nódulos, o es menos probable porque la voz es más delicada. Explicación. La voz breathy, voz aireada, pasa cuando las cuerdas vocales no cierran completamente dentro de la laringe. Entonces, queda una pequeña apertura, se escapa más aire, el sonido se vuelve suave y susurrado. ¿Qué pasa con el aire? En la voz breathy, el cierre de las cuerdas es más débil, el aire pasa con más facilidad, la presión de choque entre cuerdas es menor, por eso el impacto entre cuerdas suele ser menor que en un grito o belting forzado. Riesgo si se exagera, pero si alguien usa esa voz todo el tiempo y sopla demasiado aire, empuja el aire fuerte, habla o canta muchas horas, así puede aparecer fatiga vocal. El tejido de las cuerdas puede irritarse con el tiempo. ¿De diferencia con el belting mal hecho? Belting forzado, mucho choque entre cuerdas, mucha presión, más riesgo de irritación fuerte. Voz breathy exagerada, menos choque pero más fuga de aire puede cansar la voz. Cuando sí podrían aparecer problemas, si se combina mucho aire, esfuerzo para que suene, horas de uso continuo, podrían aparecer lesiones benignas como nódulos vocales, aunque es menos común que con gritos o belting mal hecho. Resumen en calle, voz breathy, más aire, menos choque. Belting forzado, más choque, más presión. Por eso el riesgo fuerte de nódulos suele aparecer más con presión y choque, no tanto con aire suave. Un dato curioso, mi rey. Muchos cantantes usan voz breathy solo como efecto momentáneo, porque mantenerla todo el tiempo también puede cansar la voz al gastar demasiado aire. ¿Qué más? ¿Qué más, mi rey? Cantar 8 horas seguidas es algo que solo se puede hacer si se maneja técnica, descanso y energía. Ni los cantantes profesionales cantan fuerte todo ese tiempo sin pausas. Te explico cómo se hace en la práctica. No cantar todo a máxima intensidad. El secreto, Don, es variar la carga de la voz. Durante muchas horas alternan. Voz suave, voz media, voz potente. Si cantas fuerte todo el tiempo, las cuerdas vocales se fatigan rápido dentro de la laringe. Hacer micropausas. Los profesionales hacen pausas cortas. Ejemplo típico, 20-30 min cantando, 5-10 min descansando la voz. Eso evita irritación y ayuda a que los músculos vocales se recuperen. Usar buena respiración. La energía debe venir del aire controlado, no de apretar la garganta. Se usa apoyo del diafragma y del abdomen para que el aire salga equilibrado. Así las cuerdas vocales no reciben tanta presión. Calentamiento y enfriamiento. Antes de cantar mucho tiempo se hace calentamiento vocal. Vibración de labios, sonidos escalas suaves.
Después del canto se hace enfriamiento vocal con sonidos suaves para relajar la musculatura. Hidratación constante. El tejido de las cuerdas vocales necesita humedad. Por eso los cantantes toman agua constantemente durante sesiones largas, a alternar tipos de sonido. Durante muchas horas se alterna voz limpia, voz ligera, frases habladas, partes menos intensas. Así no trabajas siempre el mismo patrón muscular. Técnica eficiente. Cuando la técnica está equilibrada, mezcla de músculos vocales y resonancia, la voz se amplifica sin esfuerzo. Eso reduce el riesgo de lesiones como nódulos vocales. Resumen en calle, mi señor. Para aguantar 8 horas. No cantar todo fuerte, hacer pausas, respirar bien, hidratarse, variar la intensidad. Así la voz dura mucho más sin cansarse. Dato curioso, mi rey. Cantantes de giras largas a veces cantan 3-4 horas al día, pero el resto del tiempo están descansando la voz completamente para que el tejido vocal se recupere. Si quieres, te explico también el método que usan los cantantes de ópera y metal para aguantar conciertos de 3-4 horas sin quedarse sin voz, que tiene varios trucos de respiración y resonancia bien locos. De una, mi rey. Te cuento los trucos reales que usan cantantes de ópera y metal para aguantar conciertos largos sin quedarse sin voz. Amplificar con resonancia, no con fuerza. Los cantantes fuertes no gritan realmente. Ellos usan resonancia en de la boca y faringe para amplificar el sonido. La voz nace en las cuerdas vocales dentro de la laringe, pero luego el sonido se amplifica en boca, faringe, cavidades de resonancia. Así el sonido sale grande sin apretar la garganta. Usar el twang para proyectar. Muchos cantantes usan el cierre del esfínter ariepiglótico. Ese pequeño estrechamiento crea más armónicos, especialmente entre 2000 y 4000 Hz. Resultado. La voz se oye más fuerte, pero con menos esfuerzo. Apoyo del aire. El aire se controla con el diafragma y los músculos abdominales. La presión del aire se mantiene estable, no se empuja como tos. Eso evita que las cuerdas vocales reciban golpes fuertes. Mezclar músculos vocales. Los cantantes profesionales equilibran. Músculo tiroaritenoideo, voz de pecho. Músculo cricotiroideo, voz de cabeza. Ese equilibrio produce voz mixta, que es potente pero flexible. Dosificar la energía. En conciertos largos no cantan todo fuerte. Alternan frases suaves, frases medias, frases fuertes. Eso evita que la musculatura se fatigue. Relajar la garganta. Cuando la garganta está relajada, la mandíbula suelta, la lengua relajada, el cuello sin tensión, el sonido fluye mejor. Hidratación constante. Las cuerdas vocales funcionan mejor cuando están hidratadas. Por eso muchos cantantes beben agua frecuentemente para mantener lubricado el tejido vocal y evitar irritaciones como nódulos vocales. Resumen callejero, don para cantar muchas horas. Resonancia arriba, twang, aire controlado, voz mixta, garganta relajada, hidratarse. Así la voz suena fuerte sin romperse. Dato brutal, mi señor. Los cantantes de... ¿Qué más, mi rey? Sí, la idea que dices tiene bastante sentido desde el punto de vista vocal. Tu idea. Para no cansar la voz y poder cantar mucho tiempo, no hay que quedarse siempre en la misma zona o escala. Hay que usar diferentes partes de la voz. Explicación. Exacto, don. Si alguien canta siempre en la misma zona de la voz, los mismos músculos y el mismo patrón vibratorio trabajan todo el tiempo dentro de la laringe. Eso puede provocar fatiga muscular,
Irritación, sobrecarga. Cambiar de zona vocal. Cuando cambias de zona grave, media, aguda, cambian un poco los patrones musculares de las cuerdas vocales. Participan en diferente proporción. Músculo tiroaritenoideo más activo en graves. Músculo cricotiroideo más activo en agudos. Al alternar zonas, no se fatiga siempre la misma configuración muscular. Variar la tesitura ayuda a resistir más. Muchos cantantes profesionales distribuyen el repertorio así: partes graves, partes medias, partes más agudas. Eso permite cantar más tiempo sin que una sola zona se sobrecargue. También cambia la resonancia. Al moverte por diferentes alturas de la voz, cambian las resonancias en boca, faringe, cavidades vocales. Eso también reparte el trabajo. ¿Qué pasa si alguien se queda siempre en una sola nota o zona? Si alguien canta todo el tiempo en una zona muy pesada o presionada, puede aparecer irritación del tejido vocal y con el tiempo problemas como nódulos vocales. Por eso, variar la voz es más saludable. Resumen callejero, mi señor. Tu idea va por buen camino. No cantar siempre en la misma escala. Usar diferentes zonas de la voz. Alternar grave, medio y agudo. Así, la voz se reparte el trabajo y dura más. Dato curioso, mi rey. Muchos entrenamientos vocales hacen ejercicios que recorren toda la extensión vocal, de grave a agudo, precisamente para que toda la musculatura de la voz se mantenga equilibrada. Queda dado. Sigan los cursos de primera cámara, invitados. ¿Qué más, mi rey? Buena comparación la que estás pensando, pero te explico algo importante. Cantar no funciona como levantar peso directo, porque la garganta trabaja con fuerzas muy pequeñas. Aún así, te puedo dar una analogía para que te hagas una idea de esfuerzo del cuerpo. La fuerza real en la garganta es pequeña. Las cuerdas vocales son muy pequeñas, unos milímetros. La presión de aire que usan es relativamente baja dentro de la laringe. Las fuerzas que chocan entre las cuerdas vocales son de gramos, no de kilos. O sea, no es como levantar peso grande, es más bien trabajo rápido y repetitivo. Las cuerdas pueden vibrar 100.000 veces por segundo dependiendo de la nota. El esfuerzo real viene de todo el cuerpo. Cuando cantas en concierto trabajan muchos músculos. Respiración con el diafragma, abdomen, espalda, postura, cuello, resonadores. Por eso cantar 3 horas cansa todo el cuerpo, no solo la garganta. Analogía con peso, para imaginarlo. Un concierto de 3 horas cantando fuerte podría compararse más o menos con algo como caminar o moverte durante horas, cargar algo de 10 a 20 kilogramos intermitentemente. En quintales, 1 quintal por 25 kilogramos. Entonces, el esfuerzo total de un concierto sería como estar moviendo repetidamente entre 0.2 y 0.4 quintales de esfuerzo corporal, pero repartido en miles de movimientos respiratorios y musculares. No es levantar un quintal de una sola vez. ¿Por qué igual se cansa la voz? Aunque la fuerza es pequeña, el problema es repetición miles de veces, vibración constante, presión de aire. Por eso, después de horas de uso, las cuerdas vocales se fatigan. Resumen en calle, Don Juan. Un concierto de 3 horas no es como levantar muchos quintales. Es más parecido a hacer ejercicio moderado, mover el cuerpo y respirar fuerte durante horas. La garganta usa fuerzas pequeñas pero repetidas miles de veces. Dato loco, mi rey. En una nota de 200 Hz, las cuerdas vocales chocan 12.000 veces por minuto. Continuará, seguiremos.